El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX, que se dio en Francia entre los años 1907 y 1914. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza. El arte cubista es un replanteamiento de las formas en las que se realizaba el arte. La perspectiva, el movimiento, el volumen, es la creación de un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, el resultado de análisis y la síntesis. Pero no se puede hablar del cubismo sin nombrar a Pablo Picasso y Georges Braque, quienes son los que revolucionaron la concepción del arte conocido hasta entonces. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1881 y muere en Moulins 1973. Fue un pintor y escultor español creador del cubismo en 1907. Con el lienzo Las señoritas de Aviñón, es considerado uno de los mayores pintores que participaron en varios movimientos artísticos. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. El camino hacia el cubismo lo marca con anterioridad Paul Cézanne, quien rompe la corriente del impresionismo. Su fórmula era la de forma-color, donde la pintura está representada por volúmenes y formas que al relacionarlas entre sí surgen los planos, lo que impulsa a mirar los objetos desde varios puntos de vista. El primer lienzo propiamente cubista fue Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, culminado en 1907, donde está presente la influencia de Cézanne. Este lienzo fue exhibido en el edificio Vatsalou-Bois por primera vez. De esta manera había nacido el cubismo, una interpretación radical de la tradición pictórica. El cuadro ya no era solo una imagen, una representación de algo, era un objeto autónomo. El cubismo surge en medio de una transformación política, económica, cultural, artística y el desarrollo tecnológico que generaron un cambio verdaderamente transformador a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El cubismo respondió a las ideas que, tanto en lo artístico como en lo cultural, comenzaban a multiplicarse a principios del siglo XX y que llamaban la atención de los jóvenes artistas. No solo había ideas nuevas, sino que habían disponibles nuevas formas de mirar el mundo. La primera época está marcada por el cubismo primitivo, que abarca entre los años 1907 y 1909. En esta primera época el monocromatismo dominó el cubismo utilizando tonos apagados como los grises, verdes y marrones, y la renuncia a la perspectiva tradicional enfocada en un punto único. La segunda etapa del cubismo es el analítico o hermético. Se da entre 1910 y 1912, donde se enfocó en el análisis de la realidad y su descomposición en planos de los volúmenes de un objeto. En 1913 y 1914 el cubismo alcanza un nuevo periodo denominado sintético, que se caracterizó por la ruptura total de la imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Los objetos volvían a ser reconocibles, el color volvió a tener protagonismo, las superficies se hicieron más amplias y decorativas a pesar de una fragmentación, y se incorporó el collage, lo que permitió la exploración de las texturas. Así sobre el lienzo se podían ver materiales no pictóricos como cajetillas de cigarrillos, páginas de periódicos, trozos de vidrio, telas. De este modo el cubismo sintético jugó con los límites entre la realidad y la ilusión pictórica. Esto lo convierte en el primer movimiento de vanguardia propiamente dicho. Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, 1907. Es uno de los primeros cuadros cubistas y fue muy controvertido por su estilo y temática. Las señoritas presentan 5 figuras desnudas supuestamente trabajadoras de un burdel, con cuerpos angulosos y miembros casi descuartizados en un plano pictórico bidimensional. Inspirados en las máscaras africanas y en la escultura ibérica, Picasso adapta el estilo primitivista para apartarse de la pintura tradicional europea. Chica con mandolina de Pablo Picasso, 1910. Está pintado en un estilo del cubismo analítico, conocido por sus temas fragmentados, puntos de vista simultáneos y una paleta de colores restringida. En este cuadro, el sujeto es casi irreconocible por lo fragmentado de su aspecto. A Picasso no le preocupaba simplemente reproducir la imagen de una mujer sosteniendo un instrumento musical. En su lugar, buscó evocar la naturaleza objetiva de su objeto. Retrato de Pablo Picasso de Juan Gris, 1912. Está pintado al estilo del cubismo analítico, con su deconstrucción de temas, puntos de vista simultáneos y una paleta de colores limitada. Gris representa a Picasso, innovador del movimiento cubista, con una paleta de pintura en la mano. Este homenaje a Picasso lo representa como un mentor de Gris y habla de la posición de Gris como miembro temprano y distinguido del movimiento cubista. Desnudo bajando una escalera número 2, de Marcel Duchamp, 1912. Es un cuadro cubista que muestra una figura en movimiento, un desnudo que desciende por una escalera. La figura está compuesta por elementos cónicos y cilíndricos que se superponen y se conectan con arcos y líneas discontinuos para sugerir movimiento y ritmo. En general, la figura parece fundirse en sí misma a cada paso que da. La obra de Duchamp fue rechazada inicialmente por los cubistas por parecerse demasiado al futurismo italiano, ya que el futurismo se centraba en transmitir temas de movimiento y el cubismo solía representar temas estáticos.